La primera estrategia que vamos a revisar en este curso es específicamente la de rastrear y localizar. Es importante que antes de entrar en detalle sobre esta estrategia recordemos de dónde proviene y por qué estamos estudiando las estrategias en este primer eje del curso. Sumamente importante para toda la prueba de comprensión lectora son las estrategias que nosotros utilicemos para efectivamente comprender el texto. Y dentro de las preguntas que nos realizarán en la prueba van a estar dirigidas a reconocer si nosotros sabemos utilizar tres estrategias específicas. La primera, y la que vamos a ver ahora, es la de rastrear y localizar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros seamos capaces de identificar, ¿no es cierto?, la información explícita del texto. En otras palabras, nos van a estar evaluando la capacidad para obtener la información del texto, pero no cualquier información, sino que la información que aparece textual o literal. ¿Por qué estamos revisando esta estrategia en primera instancia? Porque es la más básica. Luego de aprender a leer, es decir, de que nosotros podamos decodificar palabra por palabra, que entendamos el concepto o el significado de cada una de las palabras que estamos leyendo en un enunciado, tenemos que aprender a comprender qué es lo que dice el texto en general como un cuerpo. El primer paso para poder realizar esa comprensión es efectivamente que nosotros podamos localizar información explícita. Como aquí bien señalamos, la información explícita es lo que está dicho. Está dicho entre comillas porque efectivamente no es un discurso oral, no es algo que estemos escuchando, sino que es algo, por lo menos en la prueba de transición, es algo que estamos leyendo. Entonces, es algo que está señalado dentro de lo que está escrito, lo que está explícito, lo que está dicho o lo que es literal. Lo que, en otras palabras, el autor del texto nos entrega de manera clara y redactada específicamente en el texto que está escribiendo. Para entenderlo de mejor manera, cuando nosotros, por ejemplo, decimos uy, qué calor tengo, y miramos hacia la ventana, la persona que está cerca de la ventana va a darse por aludida y va a entender que lo más probable es que yo quiera que abra la ventana, ¿no es cierto?, para que entre un poco de brisa. Lo mismo pasa si es que yo, en vez de decir, uff, qué calor tengo, digo específicamente, ¿podrías abrir la ventana, por favor? Porque hace un poco de calor. El mensaje que estoy entregando, lo que estoy diciendo, es diferente. Es diferente la información que sale de mi boca. El objetivo quizá es el mismo, pero lo que tuvo que poner de parte de la persona que estaba escuchando el mensaje son diferentes estrategias. Por una parte, escuchó literalmente que hacía calor y podría haber respondido, sí, yo igual tengo calor, o no, yo estoy súper bien. Y ahí sí respondió la información explícita a lo que yo estaba diciendo. Si en el caso contrario hubiera abierto la ventana que tenía al lado, entendió la información implícita, el mensaje que yo quise entregar, pero utilizando otras palabras. Lo mismo pasa en los textos. Hay información que yo voy a obtener gracias a la lectura de lo que estoy, o del texto que está, ¿no es cierto?, integrado en la prueba, y hay información que yo voy a tener que sacar, que obtener desde la información que está escrita, pero yo, gracias al análisis que hago, gracias a las estrategias que utilizo, puedo obtener nueva información en base a lo que está escrito. Ambas estrategias o ambos tipos de información voy a tener que encontrarlos en la prueba de transición, solo que utilizo diferentes estrategias. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en esta estrategia, en la primera estrategia de rastrear y localizar información. Cuando nosotros hablamos de la palabra rastrear o localizar, queremos decir seguir los pasos, rastrear o localizar, buscar, ir a determinado lugar, ¿no es cierto?, y entender, encontrar la ubicación. En el caso de la información del texto, lo que vamos a tener que hacer nosotros al utilizar esa estrategia es efectivamente localizar en qué parte del texto está presente la información que se me está preguntando. Para entenderlo de mejor manera, si es que a mí me ponen
Una de las escenas más emocionantes de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 se produjo durante la ceremonia de inauguración. Una de las preguntas me podría decir, ¿cuándo se produjo el momento más emocionante de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96? Esa información yo puedo localizarla en el texto, está explícita, está dicha. Mi respuesta, por ende, va a ser: durante la ceremonia de inauguración se vivió una de las escenas más emocionantes de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Observé o leí la pregunta que se me está haciendo, busqué, localicé y está específicamente dicho, escrito, está literal. Literal, asumiendo o dando a entender que está puesto en las palabras. Puede ser con algunos sinónimos dentro de la alternativa, se puede cambiar el orden un poco de la información. No quiere decir que voy a encontrar exactamente con las mismas palabras la información en una de mis alternativas, pero sí tiene que estar utilizando algunos sinónimos, algún cambio en el orden de la información, no hay ningún problema, pero si es que me están pidiendo rastrear o localizar, yo tengo que ser capaz de subrayar la parte en el texto en donde yo localicé esa información. Yo obtuve información literal, explícita, a partir de la lectura que realicé de mi texto. Cuando yo soy capaz de hacer esto, estoy preparada para responder las pruebas de rastrear y localizar. En otras palabras, si es que yo, como lectora, puedo identificar información explícita, ya estoy en el primer nivel de comprensión lectora y estoy aprendiendo a utilizar la estrategia más básica que me va a ayudar a comprender el significado del texto. Por ende, vamos bien. Ahora, si es que nosotros nos ponemos a indagar, ¿no es cierto?, más allá, si es que nosotros queremos dar un paso más allá, nos encontramos con la información implícita, que es sumamente importante entender la diferencia entre ambos tipos de información para saber específicamente cuándo yo tengo que recurrir a buscar información implícita y cuándo yo tengo que recurrir a buscar información explícita. A diferencia de la información implícita, ¿cierto?, el autor no comunica directamente lo que se me está preguntando. ¿Qué quiere decir eso? Hay que unir, entre comillas, pistas para obtener la información. En el caso, por ejemplo, del ejemplo de la ventana, si yo digo, uff, qué calor, la persona que me está escuchando tiene que unir las siguientes pistas. Primero, que yo digo esta afirmación mirando a la persona que está cerca de la ventana. No estoy poniendo mi vista en las personas que tengo a mi otro extremo o que están más lejos de la ventana, sino que yo estoy haciendo esta afirmación mirando a una persona que está cerca de una ventana. Estoy diciendo, uff, qué calor, cuando la persona que está cerca de la ventana tiene la posibilidad de abrirla. Por ende, la persona que está escuchando el mensaje tiene que aprender a descifrar las pistas. En este caso, yo estoy mirando a esa persona, estoy diciendo que tengo calor y está la posibilidad de abrir la ventana. Toda esa información da un resultado que es que mi intención es que esa persona abra la ventana. No está explícito, pero se puede deducir, es decir, puedo inferir la intención, puedo inferir información, puedo inferir un propósito que hay detrás de un determinado texto. Para eso me sirve saber qué es la información implícita y que efectivamente todo texto tiene información implícita. Cada vez que nosotros leemos algo, cada vez que nosotros escuchamos algo, cada vez que nosotros vemos alegría en la cara o tristeza en el cuerpo, ¿no es cierto?, en las posiciones que uno adopta, estoy realizando inferencias. No es que no sepamos hacerlo, es que lo hacemos de manera inconsciente. Y eso lo vamos a detallar y vamos a incursionar en los aspectos de realizar inferencias en el próximo video. En este caso nos vamos a quedar con la información explícita y con lo que se me exige realizar en la primera tipo de preguntas, que en este caso sería utilizar la estrategia de rastrear, localizar.
¿Cómo, si ya sé identificar información explícita en el texto, me voy a dar cuenta que me están pidiendo que utilice esa estrategia y no me están pidiendo en la pregunta que yo infiera por los marcadores textuales que vamos a ver a continuación? Dentro de los enunciados de las preguntas nos vamos a encontrar con diferentes marcadores textuales. Dentro de ellos podemos encontrar algunos como: en el texto se dice que, el autor afirma que, en el texto se señala que, el texto indica que, en el texto se asegura que. Todos estos marcadores textuales me dan a mí a conocer que efectivamente lo que tengo que ir a hacer es localizar lo que se dice, localizar lo que se afirma, localizar lo que se señala. Es decir, tengo que obtener información explícita del texto, porque en la pregunta, en el enunciado, se me está señalando que me están pidiendo información que está presente en el texto. Por ende, la estrategia que tengo que utilizar es rastrear o localizar. Tienes que hacer las guías que están subidas sí o sí en este subeje, porque hay puros ejercicios que te exigen utilizar este tipo de estrategia. Es sumamente importante que tengamos en cuenta que las estrategias y que la habilidad de comprensión lectora no es algo que se aprende en una semana, pero tampoco es algo que es imposible de desarrollar. Toda habilidad se desarrolla y solamente es entendiendo el proceso que tengo que seguir, los pasos que tengo que entender luego para aplicarlos, y es efectivamente desarrollar en mí la habilidad de comprensión lectora. Este es el primer paso de nuestra escalera de estrategias: localizar y rastrear.